Hola a todos y bienvenidos a ¡Oh, qué sorpresa! En el vídeo de hoy os voy a contar las 10 cosas que para mí forman parte de un buen fondo de armario scrapero. Como todo fondo de armario, son tanto herramientas como materiales y demás que nos van a valer para un montón de proyectos distintos y que nos van a sacar siempre de un apuro. Son cosas que yo creo que todo el mundo debería de tener porque nos valen para distintos estilos, distintos trabajos y demás. Y para mí son esenciales y siempre los que son de gastarse los repongo y los que no intento conseguir más herramientas y demás que sean similares porque les doy un montón de uso. Pero bueno, os voy contando. Lo primero de todo para mí son los papeles básicos. Son colecciones de papeles de los colores que más se adecúen a vuestros proyectos, si los tenéis muy definidos, y si no, pues de patrones básicos, pero con distintos colores que os sirvan para completar colecciones estampadas. Por ejemplo, este de We Are Memory Keepers es un pack que trae simplemente hojas de puntos, rayas lisas y chevrones de distintos colores. Pues como veis tiene negro, marrón, lila, este color como turquesa, verde, amarillo, rojo y rosa. ¿No? Son unos colores muy básicos y los estampados también, con lo cual me sirven para utilizar con otras colecciones que tengan hojas mucho más estampadas y que uno, para bajar ese estampado, y dos, para estos papeles son muchísimo más baratos que los que son estampados o con foil o demás, y nos sirven para, pues eso, para rebajar el precio del proyecto y para completarlo. No sé si os ha pasado alguna vez que queríais hacer un proyecto bastante grande y la colección de papeles traía simplemente 12 papeles o 6 papeles. Pues yo los completo con este tipo de stacks y funciona fenomenal. Y aparte de este de We Are Memory Keepers, os voy a enseñar, por ejemplo, otro diferente, que es este de Artemio, que es una colección de papeles de estos de 180 hojas, con hojitas de 100 gramos, que son finitas, pero que para colocar sobre cartulinas van genial. En este caso el precio de los papeles es muchísimo mejor, son papeles a una sola cara y vienen muchos más estampados. Además los colores vienen genial, yo los he utilizado un montón con colecciones de Daika, con colecciones de Dadelbach, de Ecopark, bueno, y vienen los estampados y los colores genial, combinan súper bien y ya os digo, os hacen abaratar bastante los proyectos. Y muchas veces no es solo por el precio, sino también por lo que os he dicho, que os falta una hoja, que necesitáis algo que sea más sencillito para colocarle pues die-cut encima o lo que sea, y vienen fenomenal. Si os apetece conocer cuáles son todas mis colecciones de papeles básicos, que son las que más utilizo, dejádmelo por aquí por comentarios y os hago un vídeo enseñándooslas todas en profundidad. Pero para mí, algo que tendríamos que tener todos en nuestro fondo de armario serían colecciones básicas de papeles. Otro elemento que para mí es imprescindible y que todo el mundo debería de tener son abecedarios, alfabetos. Los colores básicos que yo utilizaría, que yo siempre tengo, siempre repongo, son el dorado, el plata, el blanco y el negro. En este caso os enseño todo con versiones con foam y la mayoría con purpurina, pero la elección de si con purpurina o no, si de chipboard o no, planos o con volumen, es vuestra. Yo, bueno, los tengo un poco en todas las versiones, pero estos 4 colores os permiten trabajar estilo vintage para bebés, para adultos, las de las vacaciones, las de una boda, no sé, son súper versátiles y teniendo estas también las podríais combinar entre sí, que siempre nos acaban faltando, como veis, pues siempre nos acaban faltando algunas de las letras y se podrían combinar entre ellos. Entonces a mí me parece que estos 4 colores serían los básicos que deberíamos de tener todos de fondo de armario. Otro fondo de armario son los rotuladores acuarelables, ya sean los Tombow o los Ecoline. ¿Por qué? Porque les damos un montón de usos. Nos sirven para hacer lettering, que es su principal función, digámoslo así.
pero también nos sirven para colorear, para hacer fondos, para utilizarlos como acuarela líquida. Pues eso, nos dan un montón de posibilidades, y simplemente con comprar los colores que más nos gusten tendríamos un montón de opciones. También los podemos utilizar para estampar sellos de una forma no muy nítida, pero también nos sirven un poco como las distress. Y no sé, a mí me gustan un montón, creo que son súper versátiles, y ya os digo, nos dan un montón de opciones, así que yo también los incluyo dentro de mi fondo de armario. Los washi tapes, tanto de camaritas como de cosas de música, son un básico. Son algo que tenemos que tener, porque si son en colores neutros como blancos y negros o marrones y demás, nos sirven para prácticamente todos los proyectos. Esto iría genial en un álbum de estilo masculino, en un álbum de viajes, en un álbum estilo vintage, para poner las fotos de los niños en un álbum. Nos viene genial. Son muy básicos. Yo, por ejemplo, os enseño estos dos de música y este de camaritas, pero bueno, ya os digo que los que más os gusten. Pero son súper versátiles, y creo que teniéndolos en casa nos pueden salvar también de más de un apuro. Otra cosa que creo que no pueden faltar son los lazos, cintas, cuerdas y demás. Bueno, pues ya veis que son de un montón de formas, no es necesario que tengáis un montón, con que los compréis en los colores que más utilizáis, más que de sobra, pero bueno, siempre para poner una tirita en un álbum, para hacer un cierre, para colocar un lazo donde tal, para poner debajo de las fotos. Creo que le dan un volumen distinto, le dan, no sé, queda muy chulo cuando los utilizamos. Y es algo que es bastante barato, que podemos tener bastante cantidad, porque también nos vienen, pues mira, por ejemplo, estos finitos que yo tengo son los que vienen en los tirantes de las ropas para enganchar estos finitos, de la típico que vienen los hombros para enganchar en las perchas y demás de la ropa. Yo los corto y los voy guardando, y me sirven también muy bien para algunos proyectos. Lazos que vengan, que te hagan un regalo y venga un lacito, cualquier cosa los podéis ir guardando, y os van a dar muchísimo juego. Para mí es un básico, y ya os digo, os vale para todos los estilos. Si por ejemplo pensáis, bueno, pues para un álbum masculino, pues en lugar a lo mejor de utilizar un lazo, podéis utilizar una cuerdita, que es un poquito diferente. Luego también están estos lazos que son, en lugar de ser lazos de satén, tienen otra textura y también nos pueden ir mejor para un álbum masculino, así que es cuestión de jugar un poco, ¿no? O utilizar lazos que sean de colores más pues azules, rojos, negros, marrones, no igual uno rosa, uno mint, que igual se puede ir un poco más, pero bueno, para los álbumes de estilo masculino muy marcado, también podemos utilizar este tipo de decoraciones. Otro básico para mí esencial en mi fondo de armario son las puntillas. Las puntillas parece a priori que son un poquito demasiado clásicas para introducir en algunos álbums, pero para todos los álbumes de bodas, bautizos y comuniones, álbumes vintage, heritage, luego también las podemos teñir con colores, con las tintas habituales que solemos utilizar para scrap, las podemos teñir, darles otro color, y ya las podemos introducir en álbumes más coloridos. Para mí son un básico. Creo que si no las utilizáis deberíais de darle una oportunidad, porque os va a sorprender la versatilidad que tienen las puntillas en el scrap. Así que os recomiendo que las añadáis a vuestros proyectos. Después, como algo básico, esencial, y bueno, que imagino que si conocéis un poco el mundo del scrap no tendréis duda de por qué lo digo, son las redondeadoras de esquina. Yo tengo esta, es la primera que compré. Quiero hacerme con la Crop-A-Dile porque bueno, ahora estoy empezando a trabajar mucho más el cartón, y con esta solo puedo cortar papel y cartulina, pero han pasado ya, pues no sé, la compré en 2012 o 13 y sigue cortando fenomenal, es baratísima, y bueno, creo que para empezar está súper bien.
Cuando empezamos, es verdad que, bueno, a las portadas podemos darle o no ese forma redondeada a las esquinas, pero cuando lo hacemos en las hojas interiores, sobre todo si utilizamos mucha cartulina, pues le da un acabado distinto. Entonces para mí es esencial poder redondearlas. Ya os digo, sobre todo al principio. Y creo que la redondeadora básica de esquinas debería de estar en todas las scrap rooms. Otra herramienta basiquísima que es muy versátil porque nos sirve para muchos proyectos es una troqueladora de bordes con forma redondeada. Esta troqueladora la puedes utilizar para cualquier álbum que vayas a hacer. Cualquier álbum, cualquier layout, cualquier cosa que necesites utilizar un troquel de cualquier estilo, esta troqueladora os permite trabajar con todo. No he encontrado todavía un proyecto en el que no pegue. Entonces, si solo tenéis que comprar una troqueladora o queréis tener una que os sirva para todos los trabajos, pues si de repente tenéis que hacer un álbum pues con un estilo completamente diferente al vuestro, esta troqueladora os va a permitir trabajar con él. Ya os digo que no he encontrado todavía ningún estilo en el que no pegue. Así que os recomiendo al 100% que tengáis una troqueladora de este estilo en vuestra scrapbook. Y otras dos troqueladoras que os van a dar la vida son estas, las de círculo y las de galleta, en cualquiera de sus tamaños. Estas troqueladoras os permiten tanto hacer fondos, hacer tiradores, hacer evidentemente tarjetitas o tags con estas formas. No sé, para mí es súper versátil. Muchas veces también las hojas de die cut que vienen para recortar, algunos de los dibujos que vienen en círculos y en forma de galleta se corresponden con los tamaños de estas troqueladoras, así que son súper versátiles. Yo las uso un montón, es de las primeras cosas que compré y no me arrepiento para nada. Es verdad que tengo la Big Shot y que tengo troqueles tanto de círculos como de galletas, pero tenerlas a mano ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ya os digo, son súper versátiles y os recomiendo que las tengáis como fondo de armario. Y ya por último quería enseñaros los sellos de fondos. Para mí los básicos serían estos. Unos que tienen formas como más normalitas, pues bueno, este hace una especie de tela de saco, estrellitas, cuadrados, puntos y florecitas, y este de pentagramas y como un escrito. Parecen que son muy poco útiles, ¿no? Porque siempre nos gustan más los sellos como de muñequitos, de dibujitos, pero cuando nos enfrentamos a una hoja en blanco, sobre todo para el tema de mix media y demás, son súper versátiles. Y ya os digo que os sirven para un montón de estilos. Por ejemplo, yo al principio, cuando no tenía mucho material y hacía las estructuras en espinas con hojas laterales, para aprovechar y no gastar papel, lo que hacía era meter cartulinas y utilizaba estos sellos para hacer el fondo. Entonces ya no pones una cartulina blanca tal cual, blanca, rosa, verde, la del color que queráis tal cual, sino que tiene otra textura. Y ayuda un montón a que los proyectos queden como más trabajados, más acabados, mejor acabados. Y la verdad es que el resultado es súper chulo. Yo os recomiendo tener sellitos de fondos en vuestra scrapbook, y sobre todo ya os digo, estos que parece que a priori no los vais a utilizar mucho, por ejemplo, para los álbumes de Navidad, poner el pentagrama, embosarlo en dorado, quedan unas hojas chulísimas o unas tarjetas chulísimas. Estos los he utilizado mucho para hacer portadas vintage, quedan también súper bonitos. También los he utilizado para álbumes de bebés estampándolos con color mint o rosa o azul bebé y demás. Creo que tienen muchísima utilidad. Y os recomiendo que si podéis haceros con algunos de ellos, lo hagáis porque no os vais a arrepentir. Estas son las 10 cosas que yo considero que harían un buen fondo de armario scrapero, que os van a permitir hacer un montón de proyectos, trabajar de distintas formas con las colecciones, ahorrar, aunque parezca mentira, os va a permitir ahorrar, porque con esto vais a poder trabajar muchos estilos distintos y muchos proyectos distintos, y creo que son 10 cosas esenciales que todo fondo de armario scrapero debería de tener.
Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de ayuda, de inspiración, y ya sabéis, si os ha gustado, darle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los siguientes. Muchísimas gracias por ver el vídeo y agur.